Bueno, vamos con esta clase que es cortita pero muy importante porque vamos a aprender una de las principales herramientas que tenemos en el tratamiento de datos para entender las distribuciones, estadísticas y demás, que es la distribución gaussiana. Bien, si ustedes analizaron, juntaron todos los datos cuando midieron la mesa o en los tiempos de caída, van a ver, deberían ver que cuanto más datos acumulan, más pinta tiene el histograma que arman a una campana, ¿sí? A una especie de, a esta forma acampanada, más o menos simétrica, ¿sí? Que también si hacen un relevamiento de altura de mujeres y hombres en alguna población, por ejemplo, esto es lo mismo, pero con más datos, ¿sí? O inclusive las notas de un examen, ¿sí? Cuanto más datos acumulan, más se parece los histogramas a una... además, cuanto más datos acumulan, van a poder hacer las clases más pequeñas, entonces más suave va a ser el contorno de la campana, se parece más a esta forma que en el límite cuando n tiende a infinito, cuando la cantidad de medidas tiende a infinito, en general se aproxima a esta forma funcional, que se llama distribución de Gauss o normal. ¿Sí? Tiene esta forma acampanada, un centro y es simétrica. ¿Sí? La función tiene dos parámetros. ¿Qué son los parámetros de una función? Bueno, de todas las funciones que son parecidas, la que individualiza la función, por ejemplo, las rectas, todas tienen la forma a por x más b, donde a es el parámetro pendiente y b es el parámetro ordenado al origen. La recta tiene dos parámetros, la ordenada al origen y la pendiente. Con esos dos parámetros defino qué recta es. Una parábola tiene tres parámetros: el término independiente, el factor que acompaña a la x, a la 1, el factor lineal, y el factor cuadrativo acompaña a x al cuadrado. A x al cuadrado. Esos son los parámetros que individualizan una parábola de las demás. Bueno, la gaussiana, la distribución gaussiana, es una función de x o de la variable que ustedes elijan, pero tiene dos parámetros, mu y sigma. Fíjense que todo lo demás son valores. Esto es un número, 1 sobre raíz de 2pi, ¿sí? Y todo lo demás depende de mu y de sigma. ¿Qué me dice mu? Mu es el valor central, ¿sí? Yo moviendo este valor, como siempre que ustedes le ponen, le suman o le restan a, al argumento de una función, lo que hace el dibujo de la función es correrse a derecha o a izquierda. A derecha si le suman, si le restan, a izquierda si le suman. Bueno, entonces, si mu vale 0, esta campana está centrada en el 0, pero si mu vale cualquier otra cosa, estará centrada en ese número. ¿Sí? Es el valor central. Y sigma, que me va a controlar el ancho de la distribución. Cuanto más grande sigma, más ancha es la campana, más se distribuye alrededor de mu. Cuanto más angosto es sigma, más chico es sigma, más angosta es la campana. ¿Sí? Lo podemos ver en esta animación. Cuando cargue, acá tenemos una gaussiana. Y fíjense, vamos a tratar de ubicarlo un poquito más acá. Yo acá puedo mover con estos deslizadores, puedo mover S, que es sigma, ¿sí? Fíjense que cuanto más grande hago sigma, ¿sí? Más ancha es esta campana. Cuanto más la chico, más angosta es. El centro no varía, siempre está centrado en un valor que ahora está en 4,92. ¿Sí? Pero lo que hace es distribuirse más o menos en torno del valor central. Y m es mu, ¿sí? El parámetro que controla la posición del centro. Fíjense que yo muevo m y la campana es la misma, exactamente igual, solo que se mueve a derecha o a izquierda. Si lo pongo en 0, bueno, que acá no me deja, pero si lo pusiera en 0, lo que le pasaría a esta campana es que estaría centrada en el 0 y tendría la mitad en los positivos y la mitad en los negativos. ¿Sí? Así se controla, así controlan estos parámetros el, la forma de la campana. ¿Sí? Déjenme ver cómo puedo volver. Acá. Entonces, tenemos esta función que es a la que tienden la mayoría de las distribuciones de datos cuando mido variables aleatorias. ¿Sí?
¿Por qué se llama gaussiana? Bueno, porque fue desarrollada principalmente por Gauss, por Carl Gauss, que es un matemático sumamente importante, fundamental, vivió entre el siglo XVIII y XIX, desarrolló un montón de teoremas y que ya se van a encontrar en la carrera, y en particular tiene esta obra que para lo que estamos hablando nosotros es fundamental, porque creo que la gran mayoría de lo que vamos a ver de teoría en esta materia sale de este libro de Gauss en algún punto, ¿sí? Que es algo así como teoría de la combinación de observaciones con errores muy pequeños, y él no fue el primero en desarrollar o en encontrar que la mayoría de las distribuciones tienden a la gaussiana, a la normal, a la distribución normal, pero fue el que la usó más extensivamente, sobre todo en esta obra donde habla, entre otras cosas, del ajuste por mínimos cuadrados, que es algo que vamos a aprender pronto, que esto va a ser fundamental para cualquier tarea de tratamiento de datos y sí, de datos en general. Él lo aplicaba a datos astronómicos principalmente. Bien, ¿qué propiedades tiene la gaussiana, además de cómo depende de sus dos parámetros, de mu y de sigma? Bueno, una partícula bastante notoria y que debe ser, es evidente a los ojos, es que la moda, la mediana y la media son el mismo número, ¿sí? En el valor medio, como es una campana simétrica, ¿sí? La moda, el valor más probable, es el valor medio, es mu, el valor más probable es mu, el valor medio es mu y la mediana es mu, porque es el punto más alto está en mu, el promedio de todos los datos te da mu y mu, al ser simétrica, divide a la distribución en dos partes iguales. La desviación estándar de un conjunto de datos que sigue una distribución gaussiana es igual a sigma. Por eso usamos sigma muchas veces para desviación estándar, aunque no sea de una gaussiana, ¿sí? Pero la desviación estándar, o si quieren, la varianza de los datos va a ser sigma cuadrado, siendo sigma el parámetro que define, que viene, que define esta campana. Eso hace que, bueno, no sé si lo van a entender ahora, pero que quede más o menos dando vuelta, que todas las gaussianas son exactamente iguales, y puedo ir de una a otra moviendo el origen, ¿sí? Corriendo de izquierda a derecha el origen y cambiando la escala del eje horizontal. Y entonces, por eso siempre se muestra el mismo dibujo de gaussiana, porque son todas exactamente la misma gaussiana, solo que a menos de un cambio de origen y un cambio de escala, ¿sí? Bien. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Eh, bueno, me faltó decir, ¿no? Se le dice distribución normal porque es la más normal de las distribuciones. Es la distribución normal, es aquello que se parece a la mayoría de los elementos, ¿no? Entonces, la mayoría de las distribuciones se comporta como gaussiana, entonces se le llama distribución normal. Cuando se habla de normalidad, se habla de algo que se parece a la mayoría. Entonces, ¿por qué ocurre esto que parece medio mágico? Que independientemente de dónde venga, o casi independientemente de dónde vengan mis datos, la mayoría se acumulan de manera gaussiana. De hecho, se puede armar este aparatito, que yo puse acá una animación, pero se puede armar perfectamente, que es como una especie de bolillero. Fíjense que acá tiene un montón de obstáculos, y si uno hace caer las bolillas desde un punto en el vértice de este triángulo, se distribuyen de manera gaussiana abajo, en cada una de las clases que está armada abajo. Este objeto existe, no me acuerdo cómo se llama, pero existe y se puede armar y se puede comprobar que esto ocurre. Bueno, hay un chiste y una frase muy, muy divertida de Poincaré citando a Lippmann. Poincaré y Lippmann fueron dos matemáticos y físicos muy importantes del siglo XIX, que dice que todo el mundo cree en la ley de errores, en la ley de los errores, que es otra forma de llamar o mejor dicho, la ley de los errores es lo que me dice que las incertezas se distribuyen de forma gaussiana, independientemente de dónde vengan, si son fuentes, variables aleatorias. Entonces, lo que decía Poincaré, que decía Lippmann, es que todo el mundo cree en que eso ocurre, que los experimentales piensan que hay un teorema matemático detrás y los matemáticos piensan que en realidad es un resultado experimental. La verdad es que hay dos razones principales para que esto ocurra. De todas las posibles distribuciones, de todas las formas que pueden tomar la distribución, los histogramas, cuando n es grande, las distribuciones de datos, que hay muchas, una enorme cantidad, que está la multimodal, la binomial, algunas las vamos a ver después. La de Poisson, la de Student, la F, la chi-square, todas esas, en algún límite,
cuando n tiende a infinito, cuando la dispersión tiende a, infinito, a cero, o en algún límite particular, tienden a la normal. O sea, la normal es todas esas en alguna condición particular. Entonces, esa es una de las razones por las que la normal siempre aparece. Y la otra es el teorema central el teorema del límite central. Lo van a escuchar mucho como el teorema central del límite, pero no tiene nada de central el teorema, sino que lo que es central es el límite. Es una mala traducción del inglés, supongo. Y es el teorema del límite central. Entonces, ¿qué dice el teorema del límite central? Que si se suman n variables aleatorias, o sea, si ustedes hacen, no sé, n medidas de una variable aleatoria, se suman n medidas, y tal vez no debería haber puesto si se suman. El valor medio de esas n medidas es la suma de los valores medios si hacen grupos más chiquitos, ¿sí? El valor medio final es la suma de los valores medios. Y la varianza de esa medida es la suma de las varianzas, ¿sí? Entonces estamos hablando de combinar varios sets de medidas, como lo que hicieron ustedes con las caídas. Y sobre todo, la distribución de la variable tiende a ser una distribución gaussiana normal cuando el número de medidas tiende a infinito. Esto funciona bien en el centro, digamos, la parte central de la distribución del histograma se va a parecer cada vez más a una gaussiana, y si falla, porque le falta n, o en general, fallan las colas, en las faldas de esa gaussiana, de esa campana, ¿sí? En general se parece mucho, inmediatamente se empieza a aparecer en el medio una gaussiana, y después en los costados necesitan que n sea realmente grande para que eso ocurra. Por eso digo que funciona mejor cerca del centro. Muy bien. Ojo, que no siempre ocurre que la distribución es gaussiana. La distribución es gaussiana en general cuando lo que yo estoy midiendo depende de una gran cantidad de variables aleatorias que no controlo y que ninguna domina sobre las otras. Entonces, por ejemplo, la altura de una población, de la gente de una población, depende de variables genéticas y ambientales, son muy fluctuantes, que yo no controlo, pero depende más o menos de todas de forma más o menos pareja. Entonces, efectivamente, si yo mido la altura de la gente en una población, termino teniendo una distribución gaussiana. Ahora, si mido el peso de la gente en una población, no me da gaussiana. Principalmente porque el peso de la gente depende fuertemente de la dieta de la gente, y eso no es una variable aleatoria y es dominante por sobre las demás. Hay genética, por supuesto, hay otras condiciones, pero principalmente depende de la dieta. Entonces, esa no me va a ser gaussiana porque hay una fuente de fluctuación dominante y que no es gaussiana. La gente no come gaussianamente, sino que eso se distribuye muchas veces tiene factores sociales, económicos que condicionan la dieta. Muy bien. Y como para ir cerrando, entonces, lo más importante, lo que se van a tener que aprender de esto, es que si la gaussiana se distribuye, tengo una distribución gaussiana de datos en torno de un valor mu, que es el valor medio, la mediana y la moda, ¿sí? En el intervalo mu más menos sigma, o sea, mu más sigma es esto, menos sigma es esto, o sea, el valor medio más menos una desviación estándar, ahí me van a caer el 68,3% de los datos. ¿Eso qué significa? Que si yo sé que mi variable, yo hice medidas, entonces encontré que mis datos se distribuyen de forma gaussiana, hice suficientes medidas como para que esa distribución esté bien definida, entonces encuentro cuál es el valor medio y encuentro cuál es la desviación estándar. Si yo sigo midiendo, los siguientes datos que van a caer con un 68,3% de probabilidad en el valor medio más menos sigma, en alguna parte de acá, ¿sí? Y con un 95,4% de probabilidad en el valor medio más menos 2 sigma, ¿sí? O sea, si el valor medio es 10 y sigma vale 1, bueno, si yo sigo midiendo, los valores que obtenga luego van a caer con un 68,3% de probabilidad entre 10 más 1 y 10 menos 1, entre 9 y 11. Y con un 95,4% de probabilidad entre 10 más 2 y 10 menos 2, o sea, entre 8 y 12. ¿Sí? Y con un 99,7% de probabilidad entre 10 más 3 y 10 menos 3, o sea, entre 7 y 13. ¿Sí? Para el caso particular. Esto es lo que tienen que aprender de la gaussiana y que vamos a usar en la próxima clase cuando hablemos de teoría de errores y por qué
y cómo afecta esto a las incertezas y tal, va a ser sumamente importante. Pero es lo que más tienen que acordarse, que al menos esta, que es la que vamos a usar, que en mu más menos sigma cae el 68,3% de las medidas. Bien, y para terminar, una cosa que deben saber es que si yo sumo la cantidad de datos en cada clase, ¿sí? Siendo i, tengo un histograma con k clases y sumo sobre las k clases desde la 1, ¿sí? La suma de eso me tiene que dar la cantidad de medidas, porque puse todas las medidas ahí. Ahora, entonces, si yo tengo un set de medidas, de 10 medidas, y después tengo otra persona, hizo el mismo experimento, pero hizo 100 medidas, bueno, en realidad ahí el tamaño de esas gaussianas va a ser distinto, ¿no? Uno va a tener un área de 10 y el otro va a tener un área de 100. Ahora, si yo lo que grafico, en vez de que sea la cantidad de datos en cada clase, o sea, la frecuencia, grafico la frecuencia relativa, o sea, la cantidad de datos de cada clase dividida la cantidad total de datos, o sea, qué porción de esos datos caen en cada clase, bueno, sale de acá, ¿no? Divido estos dos términos por n, a ambos lados por n, entonces lo que me da de este lado es 1, y todas las gaussianas van a ser iguales. Si yo combino o quiero comparar lo que me dio a mí, lo que me di 10 veces suele ser poco, ¿no? Y a un compañero que midió 100 veces, divido, en vez de armar el histograma con la cantidad de medidas en cada clase, lo armo con la cantidad de medidas en cada clase dividido la cantidad total, y esos histogramas van a poder ser comparables, porque si no les va a quedar uno más grande que el otro. ¿Sí? Es la forma de, combinar, de comparar las distribuciones de conjuntos de datos con diferente cantidad de medidas. Bien, eso es todo por esta clase.